12. Con el beneplácito de mi distinguido auditorio, recibimos a Mauro Terán, a Marco Flores y al señor doctor Medardo Leas. Gracias, caballeros, por esta contribución para platicar respecto a lo que nos debe ocupar en estos días. Un primer dato es que, conocido por todos, disimulado incluso por muchísima gente, en otras oportunidades, un parlamento tan perezoso como el que este momento protagoniza el accionar para disque legislar leyes. Han aprobado creo que un par durante todo este periodo ocioso. Y porque se pregunta el señor presidente de la Asamblea, no sé qué hacerme, dice. No sé qué hacerme, le dice a la periodista Gladys Rivadeneira. Se requieren refuerzos adicionales y empeños adicionales para poder aprobar leyes. No alcanzo a reunir las mayorías, porque parece que es con gratificación y todo lo que se puede aunar empeños y esfuerzos para poder legislar con votos maduros, con votos creativos, con adhesiones significativas, cuantitativamente que hagan posible una legislación de avanzada, porque es lo que necesita el país. Aquí está el desarrollo de una entrevista en donde el pobre hombre, este señor doctor Litardo, se justifica a su manera, ¿no? Dice, yo he hecho lo posible, pero no hay cómo. Estoy desarmado, nadie me hace caso. No se siente un hombre con liderazgo. Y usando también una vara de sanción, de castigo, de denuncia. ¿Quiénes no quieren hacer mayorías? ¿Quiénes no quieren construir adhesiones que signifiquen cambios fundamentales a través de leyes que están en el tintero, no pasan de allí? Entonces, yo les encargo esta mañana ejercitar un inventario de la marcha del Parlamento y no solamente del Palacio Presidencial. Ahí también hay cosas bastante conflictivas, tristonas, equivocaciones. Hay también una suerte de lentitud. Reaccionan después de que las cosas ya suenan a conflicto, especialmente por el lado económico. Entonces, ese es el tema global, digamos. ¿Qué hacemos con nuestro país este mismo instante? Se requieren de esfuerzos adicionales. Señor doctor Mauro Terán, buenos días. Esfuerzos adicionales, ¿de quién es más? Porque ¿a quién le ubico en un esfuerzo adicional cumplido en esta última temporalidad? No lo encuentro. Quien se haya sacrificado, quien haya estudiado, quien haya monitoreado adecuadamente los elementos que están marchando a ojo de buen cubero, sin ningún tipo de planificación y peor de decisión política. No atinamos cómo empatar, pero es unas vacaciones globales la que está viviendo la República. Y en un momento dado ya la gente comienza a gritar a los periodistas, no se olvide de decirles que estamos yendo directo a convertirnos en otra Venezuela. Así me gritan en las calles. No es afán de ofender al comunicador, pero es el desespero. Es la tónica decepcionante que tiene la gente respecto a los dos palacios.
y al tercero, que es peor, el de justicia. Mauro Terán. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días al doctor Oleas. Buenos días al economista Flores. Y buenos días a la audiencia. Es realmente preocupante lo que está sucediendo en el país. Lo grave es que se ha generalizado una tendencia de improvisación en todos los ámbitos. No hay una tendencia a una planificación real, seria y efectiva de lo que podríamos considerar el futuro del país. Todo empieza a determinarse en función de lo que sucede en el momento, pero no se prevé lo que va a hacer en el futuro el Estado. Y preocupa mucho porque no hay un ente, no hay centros, la academia está dormida, que tiene que justamente ser la que planifique el desarrollo inmediato de este Estado. Y estamos viviendo con una constitución correísta, estamos viviendo con el rezago legal correísta, instituciones legales del correísmo, estamos viviendo las circunstancias económicas legadas del correísmo, y entonces, frente a ello, hay una especie de apaciguamiento, adormecimiento de la comunidad, y no hay, digo, esa tendencia a empezar a estudiar, a buscar, a proponer, a ensayar nuevas instituciones, nuevas formas del quehacer del Estado ecuatoriano. Y eso es realmente deprimente. Existen muchos planteamientos. Por ejemplo, hoy toda la comunidad está centrada en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero hay cosas más importantes, hay cosas más determinantes. Lo que hemos propuesto muchas personas que hemos señalado el criterio. Por ejemplo, hay que pensar en echar al canasto de la basura la Constitución de Montecristi, porque mientras esa Constitución esté vigente, está vigente el correísmo. Esa es la esencia de la plaga del correísmo. Y esa Constitución nos está llevando a lo que estamos en este convivir. Entonces yo sí creo que hay que pensar seriamente en la forma de desligarnos de esa Constitución. En algunas veces hemos propuesto de alguna forma poner en vigencia la Constitución de 1998. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque yo creo que en un momento dado va la crisis a explotarnos en la cara de tal forma que en forma improvisada vamos a tener que buscar salidas. Y al buscar salidas, a lo mejor van a entender que hay que poner en vigencia, por ejemplo, la Constitución del 98 y liberarnos de la Constitución de Montecristi. Toda la institucionalidad de Montecristi es nefasta. Ahí estamos viviendo. ¿Por qué no legisla? Porque la estructura que se creó para el funcionamiento de la Asamblea en Montecristi es una estructura que está supeditada al hiperpresidencialismo. El Consejo de la Legislatura está sujeto al hiperpresidencialismo. El Consejo de la Judicatura sujeto al hiperpresidencialismo. El Consejo Nacional Electoral sujeto al hiperpresidencialismo. Y así la Corte Constitucional, una corte que estuvo sujeta al hiperpresidencialismo y hoy no estamos seguros de que realmente sea independiente. Entonces, todo ello genera una serie de incógnitas que en un momento dado vamos a tener que despejarlas con radicalismo y con objetividad. ¿Por dónde encontramos el radicalismo frente al colapso del Parlamento y de la Asamblea Nacional, economista Flores? ¿Por dónde cree usted que podríamos encontrarle una salida, ojalá colapsándole, anulándole, desintegrándole, que no es tan constitucional y no es muy fraterna con el momento que vive la República, pero por lo menos amenacemos para que
la gente entre en conciencia de trabajo. Buenos días, gracias por la invitación. Y Bienvenido, exministro. un saludo a los doctores Terán y Oleas. Un gusto compartir con ellos esta mañana. Yo creo que lo que ocurre en la Asamblea Nacional no es un problema solo de la Asamblea. Yo creo que es un problema nacional, institucional. El Ecuador realmente carece de institucionalidad. Y lo que ocurre en la administración de ¿Carece justicia, también de líderes? me voy a referir a eso porque yo creo que es el punto central que hace un momento comentábamos. Yo creo que lo que ocurre en la Asamblea es una muestra de la resignación de la ciudadanía para aceptar las cosas como vienen. En los años 90, a mediados de los 90, una de las inteligencias más importantes, una inteligencia prodigiosa como la de Jean-François Revel en Francia, escribió un libro que llamó El conocimiento inútil. Ese libro, que es una verdadera joya, muestra con la inteligencia que le caracterizaba a Revel que la fuerza que rige el mundo no es el amor, sino la mentira. Infortunadamente es así. Se miente desde que se inicia el día hasta el final del día, y los gobiernos, los políticos, las asambleas, en general, se dedican a mentir. A este país se le miente en todo y por todo. Se le miente en lo económico, se le miente diciendo que se ha descorreizado el país. Les he escuchado aquí a los doctores Oleas y Terán hace un momento el criterio de ellos sobre la situación calamitosa en que se encuentra en general la Administración de Justicia, que es lo que todos sabemos. La acción Sin mediática, embargo, la gente está viendo. Economista, la ¿Por qué? acción Por falta de- mediática también está mintiendo al tenor de lo que ocurre en los otros ámbitos de la nación, del país. Si es que el no decirle a la gente lo que se le debe decir es mentir, entonces están mintiendo. Yo no he visto en el recorrido que tengo como economista jamás lo que ocurre hoy con la prensa y con los medios de información. Poquísimos, con contadas excepciones, le dicen al país lo que el país necesita saber. Hay una manipulación evidente de la información. Y hay unos bloqueos que realmente son lamentables, que hacen además el caldo de cultivo para que a la gente se le oculte la información. Quienes detentan el poder económico están preocupados de que la gente sepa la verdad. Y normalmente ponen a sus muchachos de mano como funcionarios para que atiendan sus necesidades y no las del país. El Ecuador requiere de menos políticos y de más servidores públicos eficientes. Un grave problema de este país, a mi juicio, es la falta de nuevos líderes y de nuevos liderazgos. Creo que el cambio tiene que ser importante y sustantivo. Y algo para los especialistas en derecho. La economía, ninguna economía del mundo funciona como debería funcionar si es que no tiene una administración de justicia adecuada. La administración de justicia, la institucionalidad, tiene efectos importantísimos sobre la economía. Por ejemplo, sobre la confianza, sobre el manejo de las expectativas. Entonces, si es que esto no se arregla en el Ecuador, si es que no surgen nuevos líderes, yo creo que hay personas que podrían dirigir este país, pero que no tienen oportunidad. Pero si no se produce un cambio realmente importante, seguimos girando alrededor de lo que hemos girado los últimos 50 años. Los últimos 50 años. Y con las mismas mentiras. Y diciéndole a la gente lo mismo que hemos oído hace 50 años. Si los asambleístas, con las excepciones que hay en todo, no hablo de la asamblea en su conjunto, supieran el pobrísimo criterio que todos los ecuatorianos o la mayoría de ecuatorianos tenemos de ellos y de lo que hacen, creo que tratarían un poco de redimirse. Nadie quiere saber nada de la asamblea, pero no es solo la asamblea. Sería injusto solamente señalar a la asamblea. Es por donde uno mira, es el país que está patas arriba. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Es falta de liderazgo? En gran medida sí, es falta de liderazgo y de liderazgos adecuados. Mire, una ¿Cuáles de son las los liderazgos características que adecuados, Marco? bueno, una de las características justamente que tiene que tener el verdadero líder es el conocimiento. Conocer para poder liderar. Tiene que atender a los intereses del Estado y no intereses particulares. ¿A quién ha sido entregado el manejo de la economía? ¿O es que no nos damos cuenta o es que no lo queremos decir? ¿Cuáles fueron las primeras acciones del famoso equipo económico tan pronto se posesionaron? ¿Quiere que se lo diga una vez más? Se lo voy a decir. Las remisiones tributarias.
1.165 millones en remisiones tributarias recibió el Ministerio de Finanzas. No sabemos de quiénes porque no se publica la lista. Y se dice que se ha favorecido a 1 millón de personas, primero se dijo, luego han bajado a 500.000, a 300.000. La verdad es que son 20 empresas donde se concentran las remisiones tributarias. Se dice que estamos eliminando el déficit fiscal y lo que se hace es pasar buena parte del déficit fiscal a que se pague el próximo año o buscando subterfugios. Pero lo que sucede en economía sucede también en la administración de justicia. Y sucede en organizaciones como la Asamblea. ¿Usted recuerda Y lo que ocurre con este señor que acaban de sacar, el sacerdote Tuárez. Todo eso son muestras de los problemas que tenemos. El verdadero líder, Gonzalo, los líderes que requiere el país, primero deben tener conocimiento, estar capacitados, ser personas inteligentes, ser personas íntegras y, por supuesto, no servir a otro interés que no sea el de la patria. Ese es el verdadero líder, el conducir a su país. El liderazgo no es que conducirle al país para que no tenga déficit. El liderazgo es conducirle al país por una ruta de progreso sostenido, para que la gente tenga oportunidades, para que la gente pueda avanzar y sus familias puedan mejorar. La economía ecuatoriana no se trata simplemente de solucionar el déficit y tener por ahí un poquito de crecimiento económico. Se trata de generar buenas expectativas, se trata de de establecer un camino adecuado por donde transitar para poder avanzar como ha avanzado Chile, como está avanzando Perú, como lo han hecho otros países, como lo ha hecho la India, como lo ha hecho Portugal, como lo hace Irlanda y muchos otros países que podríamos mencionar. Muy bien. Esos son los liderazgos que necesitamos. Ese líder se necesita para que conduzca al país, si es que ese es presidente de la República, si es que es el alcalde, el prefecto, lo que sea. Ese tipo de líder. Y creo que ahí estaremos empezando el cambio que se requiere de manera sustancial. Y lo propio me parece, yo no soy un experto en temas jurídicos, apenas tengo una cierta cultura general, aquí están los expertos. Me parece que lo propio también se requiere hacer en campos como la administración de justicia. El principal problema que tenemos también en el Ecuador es que no confiamos en la administración de justicia. No confiamos en el manejo de la economía, porque no nos ofrece resultados positivos. Y entonces la gente o se resigna o viene el quemi-importismo y las cosas siguen como están. El Consejo de la Judicatura es el rector del andamiaje justiciero o de la Corte de Justicia, de las Cortes de Justicia, de la Administración de la Justicia. Y ella tiene estas respuestas. Desde el primer día de nuestra llegada, a través de largas jornadas, 2 y 3 veces plenos por semana, para que muchos de los 570 expedientes que nos dejó el Consejo Cesado y el Consejo Transitorio no prescriban, para que todos esos 570 expedientes y más puedan ser atendidos. De hecho, en 7 meses hemos evacuado alrededor del 90% de estos. Tenemos alrededor de 326 decisiones judiciales que involucran a cerca de 500 servidores. En ese sentido, por ejemplo, vale indicar que tenemos 19 jueces destituidos. Tenemos también 5 fiscales destituidos, 3 defensores públicos destituidos y 20 servidores entre todos los demás, porque también corresponden a la función judicial, por ejemplo, notarios y, por ejemplo, personal administrativo que labora en el Consejo de la Judicatura. En justicia me parece que se necesita, doctor Medardo Oleas, una renovación general, porque están los mismos fiscales pecaminosos, los mismos presidentes de las diferentes instancias, y creo que el soldado justiciero de otra hora no ha asistido al trabajo durante muchísimos años, no solamente meses. Es decir, la queja es abundante, es contundente, no porque no hacen nada, sino porque hacen mucho, pero mal. Contrario al anhelo que tienen en este momento todos los sectores ciudadanos, de que la rectificación comience por la justicia. ¿Usted cree que este Consejo de la Judicatura es un ente exitoso o fue puesto para que vea, admire
y tranquilamente voltee la página todos los días. Yo sé quién palanqueó esas funciones a María del Carmen. La doctora tiene que darnos una explicación. ¿De qué índole? Le pregunto a usted, doctor Medardo Leas. Muchas gracias. Un saludo cordial al economista Marco Flores y al doctor Mauro Terán y a todos los radioescuchas. En este país no existe planificación alguna. La respuesta que usted nos acaba de dar de la presidenta del Consejo de la Judicatura dice que cogió unos expedientes para seguir sancionando. Pero ¿cuál es la política que ella tiene? No tiene una política. Más aún cuando todos sabemos que la metida de mano en la Administración de Justicia significó el cambio total de todos los jueces de primer nivel, de todas las cortes superiores, de toda la Corte Nacional de Justicia, de todos los fiscales, incluso de todos los notarios. Todos son correístas, con poquísimas excepciones. Esa es la realidad. Y naturalmente los correístas llegaron allá no allá por sus conocimientos, por sus méritos, por su experiencia, sino por su filiación política, lo cual es grave, porque uno de los principios de la Administración de Justicia precisamente es la independencia. Yo hubiera querido escuchar a la señora doctora María Carmen Maldonado que nos diga, por ejemplo, cuáles son los métodos de evaluación, porque es muy fácil hacer una evaluación global y permanente. Que nos diga, por ejemplo, cómo están funcionando el desarrollo de las fiscalías o las reformas indispensables para que funcione la Administración de Justicia. Por eso no se escucha. No se escucha. Se nombra una comisión que dice que van a evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Pero los resultados van a ser los mismos, van a salir pocas personas. Entonces, en el país lo que estamos viendo es que hay una improvisación a todo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona, por ejemplo, la Asamblea Nacional? Por su conformación. ¿Quiénes son los actuales asambleístas? La mayoría son correístas, que les nombraron precisamente por su fidelidad, no por su capacidad. Entonces ellos estaban acostumbrados a levantar las manos, pero no a proponer unas reformas. Que el presidente de la Asamblea se queje de que no le apoyan las reformas, pero entonces, señor, la solución más fácil es que se vayan a su casa. Si no funciona el gobierno, también que se vayan a su casa, y la solución es más práctica. Vamos a una muerte cruzada y tengamos nuevas elecciones. Porque si no pueden administrar, se declaran incompetentes. Pero ahí retorna el ñato. No creo, porque ahora tenemos una sociedad un poco más organizada y hay que regular y hay que hacer, por ejemplo, las reformas indispensables al Código de la Democracia que tampoco lo quieren hacer. Porque mire usted, una de las cosas básicas es fortalecer la democracia, fortalecer los partidos políticos. Para nadie le interesa eso, porque lo que les interesa es mantener el esquema del caos con 280 partidos políticos que presentaron 80,000 candidatos y de esa manera impiden que el ciudadano común pueda identificar quiénes son los candidatos o votar por las mejores opciones. Porque estábamos acostumbrados a la manipulación política. Pero ¿qué se ha hecho cuando se descubre la manipulación política y todas las formas de financiamiento que tuvo el Alianza País con el famoso arroz verde y otra serie de cosas? No se ha hecho absolutamente nada, porque la señora Tamaín dice que no puede hacer nada. Tiene informes de la Contraloría donde dice que se han creado partidos políticos sin tener los requisitos. Y dice que no hay disposición legal para eliminarlos. Cuando todo el mundo sabe que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y si estos partidos fueron reconocidos sin cumplir los requisitos legales, es de que le borren de los registros. Pero nuevamente, lo que necesitamos es una visión clara hacia dónde quiere ir el Ecuador. En el Ecuador, por ejemplo, las cosas básicas, ni siquiera logramos nosotros ocuparnos de lo elemental, como es educación, como es salud, como es la economía, las tres cosas básicas para que se desarrolle el país. Uno no ve políticas, entonces lo que estamos viendo son golpes de efecto de uno o de otro lado o respuestas ante el pedido ciudadano, pero no hay una política. Ni del actual gobierno, no hay una política de la Asamblea Nacional, no hay una política del Consejo de la Judicatura para que sepan cómo manejar adecuadamente las instancias en las que están ellos involucrados. Entonces, a mi criterio, el país está mal. Y el reclamo a todas estas instancias es para que se pongan a trabajar. O caso contrario, como le digo, lo ideal sería, como dice Mauro, hacer una reforma de la Constitución, pero esto está muy lejano, porque la única forma de reformar la Constitución ahora es a través de una Asamblea Constituyente. Y por eso yo no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, mire usted, se plantea la reforma puntual para desaparecer el Consejo de Participación. Y se pide que las funciones pasen a la Asamblea, pero una Asamblea con una nueva configuración.
Y cuando se pide que por lo menos les pongan ciertos requisitos básicos para ser asambleísta, dice que se están afectando los derechos. ¿Derechos de quién, pues, señores? O sea que aceptamos como válido que para ser asambleísta se necesita tener 18 años y nada más. No, no es así. Porque si nosotros no pensamos que a la política tienen que ir los mejores hombres, estamos muy mal. La política tiene que profesionalizarse. La política no es el reparto al que estamos acostumbrados. Es decir, a los políticos que pueden prestar servicios en cualquier ministerio, como estamos viendo ahora con un señor que le mandan a un ministerio, que le mandan a la gobernación de Guayas, ahora está ya en el Ministerio de Ambiente. O sea, son polifuncionales, no son especializados. Entonces yo creo que profesionalicemos a la política, fortalecemos a los partidos y ese será un camino para seguir adelante. Caso contrario, nosotros nos estamos yendo hacia la venezuelización del Estado, porque hay que recordar que ni siquiera, por ejemplo, la Asamblea Nacional ha podido hacer una reforma laboral con reformas mínimas, la reforma al Código de la Democracia. Es urgente, por ejemplo, hacer una reforma ya al sistema migratorio, porque si siguen entrando más venezolanos, yo no sé cómo una economía pueda soportar el ingreso y después la salida de dólares, porque el venezolano viene aquí y está mandando dólares a Venezuela. Ya estamos viendo, por ejemplo, que el paternalismo ha hecho tanto mal a todos los sistemas, comenzando con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y ahora con la Argentina. Y aquí, por ejemplo, seguimos con los subsidios, seguimos con los regalos, y eso no conduce a nada, porque el excesivo paternalismo lo que hace es una dependencia de esa gente que ya no quiere trabajar porque se acostumbra a recibir dinero del Estado. Mal está el país de doctor Mauro Terán. Como dice el doctor Oleas, hay que empezar a pensar en dejar de improvisar. Estamos muy aferrados a un coyunturalismo intrascendente y estamos buscando grandes soluciones para problemas coyunturales intrascendentes. Pero no nos fijamos de lo estructural, del futuro. ¿Alguien se ha puesto a analizar a fondo la trascendencia de la Constitución de Montecristi? Estamos de acuerdo en que el sistema de administración de justicia está prácticamente caotizado. Pero ¿cuál es la causa? La causa es simple, porque ¿quiénes fueron los que inspiraron la Constitución de Montecristi? Querían un sistema estructural ad hoc y una administración de justicia que les garantice impunidad a sus proyecciones corruptas que iban a llevar adelante. Correa, Alexis Mera, Patiño, nunca pudieron haber pensado ellos en un futuro honesto para este país. Ellos pensaban en sus bolsillos. Y entonces tenían que garantizarse un sistema que permita impunidad y que permita llevar adelante la serie de atracos que realizaron, porque se atracó en, como se dice, en crudo y en cocinado. Se atracó en todo sentido. Y lo grave es que, como se señaló hace un rato, nos siguen mintiendo con una frialdad, con una audacia como no se ha dado nunca. Sí, se sigue mintiendo. Y nos miente. Por ejemplo, se habla, y eso es lo que nos llama la atención, y se crea una comisión para volver a hacer las paces con Odebrecht, para ver cómo Odebrecht regresa al país. Al comienzo, inclusive, en esa comisión me pusieron a la Fiscalía, a la Contraloría, lo cual era un contrasentido gravísimo. Sin embargo, yo he preguntado, el daño más grave de Odebrecht no es las coimas que otorgaba. El daño más grave de Odebrecht son los excesos, los excesos de precios que estableció en las contrataciones, los sobreprecios. Eso es el daño grave de Odebrecht. Y he preguntado, ¿la Contraloría en este momento sabe cuáles son los sobreprecios de Odebrecht? ¿Ha determinado cuáles son los sobreprecios de Odebrecht? No solo que debía haber determinado los sobreprecios de Odebrecht, sino que debía ya haber establecido glosas
para cobrar ello, pero no hay nada de eso. Se sigue protegiendo a Odebrecht, que es la misma política de Poli. ¿No? Eso y nos siguen mintiendo, ya parece. Gerente de negociaciones parece el señor procurador, ¿no? Sí, así es. Y según Bueno, le compete ser abogado de la República, abogado del Estado, pero no abogado de Odebrecht, porque ahí estaríamos complicadísimos. No sé qué opina Marco Flores. Lo que le decía hace un momento, ¿no? Aquí se nos miente mirándonos a los ojos. Y desgraciadamente, Gonzalo, se abusa de que tenemos un pueblo en un altísimo porcentaje pobre e ignorante. Ignorante en el sentido de ignorar, de que tiene carencias muy graves en educación. Aquí no hay el líder que le conduzca a este pueblo y a este país. No ha aparecido, por lo menos, no se lo ve, no ha llegado. El líder que le conduzca a este país a ese derrotero al que hablábamos hace un rato, donde la gente necesita seguridad social, seguridad ciudadana, buen ambiente, amigable con la naturaleza, una buena nutrición, educación, salud. Eso es conducir a un pueblo por el camino adecuado. Comida, buena calidad de agua. Fíjese usted el origen de la pobreza, Gonzalo. ¿Saben qué se origina la pobreza? ¿De dónde nace la pobreza? De las malas políticas públicas y de las carencias en nutrición. Eso es lo que garantiza la pobreza, es decir, de la malnutrición. Aquí se requiere un líder que le enseñe otro camino a este país. Y que comience ese líder por decir la verdad. Y hacer lo que prometió y hacer lo que dice. Pero eso es lo que no hemos tenido. ¿Y cuál es el otro camino, economista? Este que le estoy diciendo, el camino de la verdad, el camino de la preparación, el camino del conocimiento, el camino de la innovación, el camino del Estado de Derecho, de la administración de justicia recta y correcta, de la institucionalidad. ¿De qué inversión podemos hablar si el inversionista observa que hay fallas graves de institucionalidad, de Estado de Derecho? Eso le decía hace un momento. Esas carencias en Estado de Derecho, en institucionalidad, afectan gravemente el comportamiento de la economía. Pero también afecta el hecho de que se dirija el país sin el conocimiento adecuado. Entonces, necesitamos otro tipo de líderes. Y no me estoy refiriendo a Moreno, me refiero a la historia de este país. Entonces, hay que cambiar eso, hay que enseñarle a la gente a pensar diferente, a escoger diferente y a votar bien. Y ahí ustedes, los medios de comunicación, son importantísimos para llevar la verdad a la gente. Mire usted cómo circula el coro mediático aquí ponderando los avances de la economía ecuatoriana. Porque los medios de comunicación les han favorecido y bloquean al resto. ¿Y qué hemos logrado con eso? Tapar realidades. Pregúntele a la gente, pues, si es que ve que avanza la economía. Con 62% de desempleo y subempleo, con la situación de pobreza. Habrán visto el reportaje ayer, justamente uno de los canales sobre la pobreza, es sobrecogedor, ¿no? Sí. Pero aquí se pasa por encima las estadísticas de pobreza del propio INEC. Se pasa por encima en los diseños económicos las estadísticas de desempleo, de subempleo. Y fíjese usted los resultados que tenemos para esta población. Entonces, se legisla para pocos. Tenemos que insistir en que hay que cambiar no solo de estilo, sino de liderazgos, de la conducción de este país. Este país tiene buenas oportunidades de salir adelante, pero requiere otro tipo de conducciones. No solo en lo económico, la economía es una parte. La administración de justicia es parte trascendental. Otorgarle confianza a la gente. Mire, lo peor que le puede pasar a un ciudadano en cualquier parte del mundo es que no tenga seguridad si la justicia le va a juzgar por méritos o por plata. Si se van a vender las sentencias o las acusaciones. Esa es la tragedia más grande que puede tener un país. Es lo que hemos vivido en el pasado inmediato. Fiscales de bolsillo. ¿Por qué la sobrevivencia del modelo de justicia correísta? Bueno, por el engaño, por lo que decía Rebel, ¿no? Justamente, por lo que decía Rebel. Esta forma de mentir científicamente, un estado de propaganda realmente nocivo, tóxico, abusivo, que lo único que hacía es seguir intoxicando a la gente y presentándole unas realidades que no eran realidades, sino que eran mentiras. Pues las cifras, las estadísticas están ahí. Pero ¿no cree, doctor Medardo Leas, que era el señor presidente Moreno, el adalid, digamos, el
el juez de última instancia, en definitiva, que debió haber encaminado sus mejores esfuerzos a destruir una justicia correísta que le tiene al país en la situación que está, sin sanción, sin castigo para nadie, cohabitando en el statu quo desde hace algunos años, fingiendo fiscalización y nunca llegando a censurar a nadie, a castigar a nadie. Entonces, es grave. El señor presidente tiene mucho que ver en la situación de la justicia ecuatoriana, sería la pregunta que englobe. El presidente... No, la respuesta es no, porque la justicia tiene que ser independiente. Yo creo que tenemos que recordar que un sistema moderno funciona cuando existen las 3 funciones del Estado estructuradas y manejadas adecuadamente, como son la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. El problema de fondo no solo es... Pero ¿por qué sobrevive la justicia correísta? Eso es lo que le... Precisamente porque tenemos mala constitución y malas leyes, y se hizo un desarrollo equivocado de lo que es el manejo de la administración de justicia. Le voy a poner solo un ejemplo. En la Constitución dice que el único ente que puede realizar la investigación preprocesal y procesal penal es la Fiscalía, es decir, que no hay otra instancia que pueda realizar una investigación. Por eso usted ve que, por ejemplo, los informes de la Contraloría pasan a la Fiscalía y pueden dormir el sueño de los justos. Y después vemos que los millones de delitos que meten aquí no tienen tratamiento, porque se hizo un mal sistema. El mal sistema implica lo siguiente. Usted sabe que solo en Quito se presentan más de 2.000 denuncias diarias de delitos comunes, los de la calle, que eso significa 60.000 al mes, 720.000 al año solo en Quito. A nivel nacional, 2 millones de delitos aproximadamente al año, y eso no puede manejarlo la Fiscalía con el número de fiscales que tienen. Entonces es el sistema el que no funciona. ¿Qué se propuso? Que en definitiva, primero, los casos graves tengan un tratamiento especial. Ahora estamos nosotros ante los casos de corrupción. Yo hablé con el señor Contralor y le dije que me parece un absurdo que los informes que él hace y que salen indicios de responsabilidad penal sean enviados a la Fiscalía y la Fiscalía reciba y da inicio a la investigación previa. ¿Cómo puede haber investigación previa si ya está un informe detallado donde están todas las cosas como se cometieron? Yo le propuse que pida una reforma legal a efectos de que los informes de la Contraloría, cuando llegan a la Fiscalía, lleguen a la segunda etapa, a la instrucción fiscal, porque así son la investigación previa. Entonces llega donde el fiscal, él pide las medidas cautelares para que no se vayan, ¿no? Prohibición de salida al país, prohibición de bienes, y naturalmente le dan los derechos de defensa al acusado para que se defienda. Pero exactamente en 90 días podemos ya tener un dictamen acusatorio a una persona en juicio, para no tener la vergüenza que tenemos ahora, que tenemos, por ejemplo, hablamos del caso de Brecht. ¿Saben cuánto tiempo lleva el caso de Brecht? Y con una reserva absoluta. En el mundo se conoció quiénes habían cogido los dineros, y los 33 personas involucradas que nos mandaron desde Estados Unidos, nadie sabe. ¿Por qué? Mire usted que hay soluciones simples. Y que los otros casos se los maneja a través de la policía y de un sistema adecuado de juzgamiento y rehabilitación. Ya están viendo cómo no funcionan las cárceles. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo piensa que al detenido hay que mandarle encerrar en un cuarto y nada más, cuando las prisiones deberían ser centros de rehabilitación, y la primera forma de rehabilitación es a través del trabajo. Comencemos a hacerles trabajar. Pongamos cárceles, talleres para procesar... como se propuso la basura, haciendo abonos. Pues no se hace nada. Entonces, solamente aquí, ante los distinguidos caballeros, me va a permitir diferir en una cosa. No se necesita ni una nueva nueva constitución ni un nuevo líder. Lo que necesitamos pensando en el futuro es conformar verdaderos equipos de trabajo. Porque en el país, si no cambiamos la forma de hacer político, porque pensamos solo que un líder que hable bonito es la salvación para el país, están equivocados. Necesitamos cuerpos de especialistas en todas las áreas. Por ejemplo, en materia económica, en materia judicial, en materia de educación, en materia de salud, para evitar la improvisación, para evitar que naturalmente el manejo del Estado se haga sin políticas públicas. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Zapateo a tus zapatos. A mí no me pueden mandar a un hospital a operar, porque si me hacen operar voy a matar al paciente. Las jornadas combinadas de destitución de jueces y fiscales, por el saldo negativo que ha arrojado en la administración de justicia, ¿no le compete a la ministra fiscal tomar ella la iniciativa y de alguna manera
arribar hasta las conciencias de los asambleístas y del señor presidente de la República para ejercitar rectificaciones de fondo de los cuadros que han hecho una mala justicia en el Ecuador y que es de la causa fundamental de la enorme corrupción que en este momento se distingue entre las latinoamericanas, con un notable grado de sinvergüencería, diría yo, de haberse quedado con todo este paquete de fiscales y este paquete de autoridades de justicia que no le conducen al país a ningún norte. Yo creo que nos estamos ahogando en medio de una incertidumbre globalizada, tanto en lo económico como en el manejo institucional y administrativo de la República. Entonces, ¿cuál es la solución? Nuevamente una constituyente, nuevamente darle gusto al lindo líder para que retorne con la votación de los ingenuos, retorne nuevamente a la conducción del Estado ecuatoriano. Esa es la triste historia y por eso todo el mundo agacha la cabeza y dice, no hay más que aguantarnos con lo que tenemos. Mauro Terán, tenga la bondad, doctor. Si analizamos nosotros la estructura de la función judicial, es la estructura correísta de la Constitución de Montecristi. Y por más que nosotros proyectemos equipos de trabajo de primera, siempre estarán sometidos a esta forma de administrar justicia, que es lo que establece la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi consolida el totalitarismo, consolida la impunidad, y por eso la administración de justicia no es eficiente, porque es una administración de justicia establecida para la impunidad y para servir en un momento dado al totalitarismo. Hoy el totalitarismo está un poco congelado, pero puede venir cualquier momento un régimen, sobre todo la derecha sueña con gobernar a este país con esa Constitución de Montecristi. Yo no sé por qué sueñan. Será porque pueden despertar el totalitarismo en cualquier momento. Y entonces se servirán de todos los elementos creados por esta Constitución. La administración de justicia de Montecristi está en crisis. Usted habla de la fiscal. La fiscal está amarrada, está atada, porque según la Constitución está subordinada al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura nunca pudo haber sido la cabeza del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura era un ente administrativo subordinado a la Corte Suprema de Justicia. Pero vino Mera y Yalc y ellos cambiaron, porque sabían por qué. Y Mera y Yalc degeneraron la justicia de este país, a tal punto que estamos viendo esos cuadros de ineficacia. No sé hasta qué punto va a ser eficiente la evaluación. Y no sé si los resultados de esa evaluación van a generar cambios positivos, sobre todo en la calidad de los jueces que deberían haber para una Corte Suprema. Acuérdese que Montecristi, ahí es donde decidieron acabar con la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial y poner como cabeza al Consejo de la Judicatura. De ahí que algún momento tuvimos de cabeza del Poder Judicial a un ingeniero mecánico, ¿no? Y la caída viene acelerándose. La fiscal está con las manos atadas. Acuérdense que cuando una de las primeras resoluciones de la actual presidenta del Consejo de la Judicatura fue recordarle a la fiscal que ella puede y tiene la facultad de decretar comisiones de servicio en la Fiscalía. Pues hizo notar. ¿En qué sentido? Para hacerle ver que, supongamos que un fiscal está llevando bien la causa y está llegando a asuntos ya determinantes y peligrosos para el correísmo, simplemente la
presidenta del Consejo, la Judicatura le puede declarar en comisión de servicio y le saca del proceso. ¿Y qué puede hacer la fiscal? Qué grave. ¿No? Entonces, hay que consolidar la independencia de la fiscalía, pero independencia no solamente administrativa, sino económica, financiera. Así no se va a llegar a nada. Por eso digo yo, ¿y eso quién establece? La Constitución de Montecristi. Entonces, por más que se quiera establecer liderazgos, el liderazgo tendrá que someterse a lo que está, al establishment de la Constitución de Montecristi. Y eso nos mantiene siempre en un totalitarismo dormido o despierto. El gobierno está arrastrando, con esto terminamos, señor economista Flores, está arrastrando una carga de 1.635 millones como una especie de deuda interna. El saldo es complejo de solucionarse. Y claro, los beneficiarios o los sujetos o organismos, entidades a las que no se les ha pagado, están reposando cómodamente en una inercia espantosa. La activación de la economía ecuatoriana, que podría por lo menos ser una válvula de escape a la tragedia política e institucional, tampoco está asegurada para el futuro. El silencio de las cifras y el silencio de las cuentas, la morosidad permanente y detalles sobre planes de ingresos adicionales o cosas por el estilo, no hay, porque ya está sableado la colectividad con impuestos y los empresarios son los que se niegan a pagar más impuestos. Inclusive han notificado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional de que ellos les solicitan que impidan una nueva expresión tributarista de parte del gobierno del presidente Moreno. El señor presidente, ¿qué más puede hacer? El señor Martínez hace lo de mago, el papel de un mago, pero todo está yéndose a un saldo negativo que en algún momento reventará. ¿Qué futuro le aguarda a la economía ecuatoriana inestable, inequívocamente mal conducida? ¿Y qué cambio rotundo se puede experimentar? ¿Con qué tipo de modelo de conducción de la economía podemos comenzar a reemprender en una activación económica? Porque este momento, ¿qué instancias vivimos? Es una economía realmente que tiene objetivos por conquistar, razones para sobrevivir en estas condiciones. Hacia dónde apunta todo en materia económica sería mi última molestia. Me hubiera gustado referirme a algunos tópicos de economía, de algunas noticias, pero el programa tomó otro giro. Y permítame primero decir rápidamente lo siguiente. Yo creo que es crucial el nuevo tipo de liderazgo. Una de las cosas que hace el verdadero líder es conformar un equipo de trabajo adecuado. Si no hay los equipos de trabajo adecuados, no funciona el país en los diferentes sectores, ¿no? Pero para eso se requiere alguien que haga de catalizador, de aglutinador, que diga este sí, este otro no. Y vamos organizando las cosas de otra manera. Punto número uno. Mire lo que está ocurriendo en Argentina. Mire lo bueno que ha ocurrido con otro tipo de liderazgo en Portugal. Aunque los amigos del coro o mediático niegan esas realidades y hasta le critican a Mario Centeno. Mire lo que va a ocurrir en Grecia. Grecia se cae en pedazos después de 10 años de terapia intensiva con el Fondo Monetario Internacional. Mire la situación de Argentina. Mire el mensaje del pueblo argentino. Esto de decir que lo que pasa en Argentina es el resultado de que fueron muy gradualistas las políticas económicas, perdóneme, es una estupidez, pues. ¿Usted cree que es solamente el gradualismo el que le ha llevado a Macri a la situación en que está?
que la gente vota masivamente porque es ociosa y es vaga, como dicen algunos, quieren que les regalen la plata. No, pues, no es eso. Es que hay falta de comida, hay niños muriéndose de hambre en las calles, los hospitales no están funcionando, todos los indicadores económicos y sociales están en rojo. Si Argentina no hubiera recibido, porque el salvataje del Fondo Monetario ha sido el salvataje al gobierno de Macri, no a Argentina. Y si no hubieran recibido esa plata, estarían en default. ¿Y por qué dicen colegas suyos que estamos yendo camino a la Argentina? ¿Podría hacer usted una comparación de elementos para justificar los juicios de Mire, valor? los ecuatorianos somos muy dados a decir que todo vale o no vale nada, o que todo es un desastre. Sí. Y normalmente la verdad está por la mitad. Yo no creo, acaba de salir un libro que se llama Austeridad, con una evidencia aplastante de los resultados de las políticas del Fondo Monetario. Aplastante. Lo que está ocurriendo en Grecia presenta una evidencia aplastante que esas no son las políticas que hay que seguir. Lo cual es muy distinto a que no haya responsabilidad fiscal, a que no se reduzca el tamaño del Estado. Pero hay que saber hacerlo, pues. No es cuestión solamente ¿Pero quién asumiría el control? No es solamente cuestión de firmar una carta de intención donde aquí en el Ecuador nos puso una coma. ¿Quién asumiría el control con semejante Ese líder del colectivo que estamos bastante ignorante en materia económica que nos manda el pueblo ecuatoriano, producto de su desnutrición cívica y mental, nos manda cada cierto tiempo un congreso peor que el anterior, o otro congreso peor que el anterior, o que los dos anteriores. El elector juega con los destinos de nuestro país. Y el hombre ideal o los hombres líderes como que no son sujetos de su predilección. Es el demagogo, el mentiroso, el que siempre se va a ocupar los escaños legislativos. Por eso hay que escoger bien. Y el Ecuador tiene gente en la que se puede pensar para escoger bien. Claro que tiene. Y que deberían tener oportunidad de dirigir este país para hacer justamente lo que estamos señalando. ¿No son negligentes los emprendedores, los empresarios tal vez? Claro, ellos que con una experiencia... Pero el empresario, para empezar, necesita que le dejen trabajar. Déjeme darle un dato, Gonzalo. Mire, las importaciones están creciendo y las exportaciones están reduciendo proporcionalmente. Y estamos abriendo un hueco ahí. Vendemos menos en el exterior. ¿Y cómo vamos a vender más? Con la competitividad destruida, con la cantidad de impuestos que hay en el país. ¿Cómo competimos con Colombia, con Perú? El arancel en Ecuador, por señalarle una cifra, está en el 10%, en el Perú es el 2%. ¿Cómo competimos con eso? Y en Colombia anda por ahí por el 6%. La cantidad de impuestos que tenemos, y aquí estos señores traen un programa para subir los impuestos. Usted decía, los empresarios no quieren que se suban los impuestos. No son solo los empresarios. La ciudadanía, las familias no queremos que se suban los impuestos. Porque lo único que ha servido eso es para alimentar un Estado gigantesco. Entonces, la diferencia con nosotros, con el Foro de Economía, ¿sabe cuál es? Con ese coro mediático, ¿sabe cuál es? Nosotros decimos que hay que achicar el Estado. Nosotros decimos que el Estado tiene que volver a no más del 25% del PIB, del 44% al que lo llevó el señor Correa. Pero usted tiene que generar ciertos incentivos para que las ventas surjan y no ocurra lo que está diciendo el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que las ventas caen en picada. Cuando las ventas caen en picada, quiere decir que hay menos consumo, hay menos actividad económica. Entonces, proponemos reducir el IVA, eliminación del impuesto a la salida de divisas, eliminación del impuesto, del anticipo de impuesto a la renta, para generar competitividad, para vender más, no por precio, sino por volumen. Y por supuesto, paralelamente, usted pone en ejecución un plan de achicamiento del Estado. Pero ¿cómo puede pensar en achicar el Estado y a la vez ponerle más impuestos a la gente para aumentar la miseria? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Argentina? Pues los indicadores sociales en Argentina nunca han sido tan malos como ahora. Es de escuchar a los economistas argentinos lo que están diciendo. Y la gente ha votado por los candidatos Fernández, imagínese usted esto. Entonces, me parece que el que puede ver, que vea, como dice la Biblia, ¿no? Ese tipo de liderazgo, ese nuevo liderazgo del que yo estoy hablando, es el que se requiere para el Ecuador. Para que el presidente en sus funciones conforme la estructura de un país nuevo, para que haga lo que los doctores están diciendo, el presidente tiene formas de inducir esos procesos, para cambiar esta forma de administración de justicia. Pero uno no puede sentarse a ver los toros de lejos. Exactamente.
Mientras la economía, mientras la administración de inocuo. justicia y los indicadores sociales se caen en pedazos. Entonces la gente está viendo también que cada cual coja las peras como pueda, ¿no? La gente está tratando también de sobrevivir. Y no se le puede acusar de eso simplemente a la gente, sino de una respuesta global, una respuesta inteligente, donde todos participemos. Una de las cosas que requiere este país es un líder que una al país. El correísmo, desgraciadamente, partió en dos al país, que es una de las graves tragedias de Venezuela, ¿no? Un país partido por la mitad en cuanto a su población. ¿Quién nos une y para qué, Mauro? Terminamos. ¿Cómo? ¿Quién nos une y para qué? Bueno, me estoy acordando de una novela que decía Esperando a Godot, y Godot nunca llegó. Yo sí creo que podemos empezar a pensar objetivamente en planificar el futuro inmediato del Estado. Yo he planteado la necesidad de una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente no para improvisar una nueva constitución como ha sucedido en muchos ámbitos de la historia. La asamblea de Montecristi no fue improvisada porque ahí se llevó el paquetito de la constitución venezolana. Y es una constitución que obedece a una circunstancia de ese momento, que fue adornada después con los intereses del grupo que dominaba, que ya pensaba en el sentido de beneficiarse económicamente de la corrupción. Y así estamos viviendo. Entonces yo creo que hay que pensar, sobre todo con los entes académicos del Estado ecuatoriano. Hay universidades como la Flaxo, la Universidad Andina, que han planteado aspectos de planificación, pero no planifican el futuro del Estado ecuatoriano, no planifican el futuro de la institucionalidad ecuatoriana. Pensemos en cuál debería ser la estructura institucionalidad perfecta del Estado ecuatoriano. El modelo. Ahora se está planteando una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y establecer un sistema legislativo bicameral. Pero se pensó previamente, se analizó previamente cuál va a ser el efecto positivo del sistema bicameral. Yo he propuesto que sí es necesario un sistema bicameral, pero una Cámara legislativa y una Cámara fiscalizadora. Porque la función legislativa tiene dos funciones vitales que son legislar y fiscalizar, pero son incompatibles, porque cuando legisla no fiscaliza, cuando fiscaliza no legisla. Entonces hay que generar dos cámaras, eso sería lo novedoso. Una que esté legislando permanentemente y otra que esté fiscalizando permanentemente, controlando a todo el Estado, con independencia. Eso me gustó más. Y genere la independencia real de los órganos de control. Ahí sí, esa Cámara fiscalizadora designará todos los órganos de control del Estado. ¿Usted cree que allí tendría una herramienta fácil el elector? Es decir, los ecuatorianos tendríamos en esa polarización una herramienta ágil, mejor traída, más esclarecedora para encontrar batallones para lo uno y batallones para lo otro. Sí, a ver, a mí lo único que me preocupa es que una asamblea constituyente lleguen gente como Tuárez, ¿no? Y tengamos una mayoría de tuaristas que no van a ver las necesidades reales del país. Por eso a mí no me gusta mucho esa forma de reformar. Yo creo que la reforma parcial es la vía adecuada. constituyente estamos perdidos. No, ahí estamos perdidos. Claro. Pero, por ejemplo, se planteó desde antes la bicameralidad en la forma como lo está diciendo Mauro. ¿Qué es lo que se planteó y planteé yo? El país necesita una Cámara que haga leyes, que sea especializada en leyes y que esté constituida, por ejemplo, por un legislador por provincia y otro por cada 500,000 ciudadanos empadronados. Ojo, no que estén en el censo, empadronados. Requisito para ser legislador, mínimo 25 años de edad y título universitario, para darle mayor seriedad y contenido a la labor legislativa. Con esto llegamos a constituir una Cámara de no más de 60 personas y una del Senado que se encargue de la parte política, constituida por un senador por provincia y otro por cada 1,000,000
de empadronados. Con esto tenemos 30 ciudadanos. Requisito para ser senador 40 años, porque necesita ya más tranquilidad. Se le encarga la fiscalización y fundamentalmente la nominación de las autoridades, previo concurso público de títulos, merecimiento y oposición de los candidatos que nazcan de la sociedad organizada, de la sociedad civil. Y de esa manera evitemos manipulaciones y creo que conseguiremos constituir una buena asamblea y procesos de nominación adecuados. Eso se planteó. Se plantea y se le pide que la Corte Constitucional califique y aprueban, claro, el método que es la reforma parcial, pero no aceptan poner requisitos para la elección de asambleístas porque dice que eso es restrictivo a los derechos. Yo creo que estamos mal. Los derechos colectivos están sobre los derechos individuales y la sociedad necesita constituir un órgano profesional que se encargue de legislar y de fiscalizar, y para eso necesitamos ya gente más preparada que lo hay en el Ecuador. Si no profesionalizamos a la política, no lograremos nada. Por eso hay que ir haciendo, por ejemplo, estas reformas donde se pueda debatir estos hechos puntuales y creo que tendrá mejor efecto que una reforma global. Por ejemplo, lo que está planteando aquí Mauro también de la Administración de Justicia. La cabeza de la Administración de Justicia no puede ser el Consejo de la Judicatura. Tiene que ser el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el órgano de administración y control sirve para eso, para administrar y controlar, no para presidir a la Corte Nacional de Justicia. Y nominar. Miren ustedes que hay formas de ir discutiendo las reformas y vendiendo las ideas sin necesidad de irnos a una asamblea constituyente, porque yo sí tengo terror de que nos ganen allá, y la estrategia correísta es esa, llegar a una asamblea constituyente no para reformar la Constitución, sino para tomarse por asalto todas las instancias del Estado, aduciendo que ellos tienen poderes plenos. De Montecristi. Claro, entonces miren que entre lo uno y lo otro hay formas de hacerlo. Entonces vamos reformando la Constitución de acuerdo a estas propuestas que son viables, factibles y pueden ser entendibles. Yo les agradezco mucho. No obstante, señor economista Flores, me piden que al economista le preguntemos qué va a ocurrir más temprano que tarde con la población flotante que nos está a este momento visitando, entre comillas, o quedándose igualmente entre comillas. La fatiga de nuestra colectividad por ausencia de especialmente empleos, gestos de emprendimiento, iniciativas de superación, ocupada por también los necesitados compatriotas de la tierra de Bolívar, en algún momento podría cuajar una especie de competencia que puede ocurrir en Lima, como puede ocurrir en Bogotá, o que puede ocurrir en cualquier país sudamericano. ¿Qué hacer, dice, con esta población flotante que nos llega, claro, sin ninguna preparación, ni nuestra ni de ellos? No tenemos experiencia en recibir a un poco más de ¿cuántos estarán aquí ya? Las cuentas no me atrevo a resumirlas ni a inventarlas, pero puede estar ya la cifra desarrollándose hacia 400,000, dicen algunos analistas. El número de esas personas que hay aquí es como el Producto Interno Bruto. Nunca se sabe Bien cuánto bruto. realmente es, porque se calcula sobre el papel. Le voy a contestar inmediatamente, pero me parece importantísimo lo que acaba de decir el doctor Oleas. Y aquí nuevamente surge la necesidad del líder y de los liderazgos. Lo que él acaba de decir, que me parece una solución inteligente y posible además de hacer, la posibilidad está dada solamente si 3 personas, pónganse de acuerdo 3 personas, Nebot, Lasso y Moreno, y ordenen a sus bancadas, lo discutan con sus bancadas, como ellos se manejen, y se puede aprobar la reforma que está diciendo. Con esas 3 personas. Mire lo que significa el liderazgo. Nebot, Lasso. Claro, para que instruyan a sus diputados, a sus huestes en la Asamblea, producir las reformas que se está planteando, esta bicameralidad, y lo que él acaba de decir, que me parece un camino adecuado, en vez de correrse el riesgo de andar al filo del precipicio con el tema de la constituyente. Bueno,
Sobre el tema de la población flotante, Gonzalo. Mire, hay algo que no hay que perder de vista. Casi 3 millones de ecuatorianos salieron del Ecuador a pedir posada en la época de mayores crisis. El Ecuador no puede dejar de ser solidario. Desde luego. Y muchísima gente fue también a Venezuela. Pero esto no quiere decir que el Ecuador y el gobierno no tome medidas, como la visa, por ejemplo, que está muy bien tomada la medida, para evitar que vengan también los delincuentes, porque al igual que hizo Castro con los Marieles, claro, Maduro también está vaciando las cárceles. Claro. Entonces, hay que tomar las previsiones adecuadas. No se puede negar el asilo, hay que reglamentarlo y ordenarlo. Esto desde el punto de vista de lo que puede hacer el gobierno en cuanto a disposiciones y al ordenamiento, es decir, cuidando a su población para que la justicia comience primero por casa. Pero luego viene el tema a donde creo que va la pregunta y lo que usted señalaba, que es el tema central de la economía. Esta es una economía que no crece, es lo que le pasa a Macri. El problema de la austeridad excesiva, ¿no? Porque el Fondo Monetario es muy útil para otras cosas, pero no para diseñar estos programas. En ninguna parte del mundo han funcionado. Eso es lo que le pasa a Macri. En medio del problema grave, del crecimiento económico grave, de la deuda gigante de Argentina, que ahora está por las nubes, tomó unas políticas restrictivas enormes que agravaron el problema. Entonces, necesitamos reactivar la economía, para empezar, para que haya comida para los de aquí, pues. Es decir, para que haya trabajo, para que haya más compras, para que haya más ventas, para que la gente pueda emprender y pueda trabajar. Y entonces también se puede ayudar. ¿Y por dónde vendría la activación? Bueno, una forma eficiente, importante de reactivar la economía en épocas de crisis es bajando los impuestos. Cuando usted tiene el ciclo económico hacia abajo, el producto, o sea, la economía está cayendo. Economía 101, el primer nivel de economía dice no suba los impuestos, Ese bájelos. es un buen mensaje para la presidencia de la República. Pero el problema es que no está el remedio, y lo digo con respeto que merece todo presidente. El problema es que el señor Moreno se ha convertido a esta religión de las personas que dirigen la economía. Y ya sabemos quiénes son los que dirigen la economía, y no es solamente el señor Martínez. Él es uno de ellos, pero hay varias manos. Y esas varias manos le han convencido de esta religión. Y las consecuencias pagamos todos los demás. Y está pagando la gente con desempleo, la gente está pagando con hambre. Mire la situación de los hospitales. Mire la situación de la inseguridad en las calles, no se puede ni caminar. Mire cómo está el centro de Quito, mire cómo están las alcaldías, los consejos provinciales. Es decir, los problemas acuciantes del país. Requiere usted una economía mucho más estable, en crecimiento dinámico. Para empezar, para pagar la deuda, si no, no vamos a poder pagar la deuda. Hasta Guinea Ecuatorial renegocia la deuda con los chinos. El Congo belga lo ha hecho. Y nosotros ni siquiera intentamos para liberar más de 5.000 millones de dólares y hacer el fondeo para tomar las medidas. Me felicito inmensamente de haberlos invitado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro.